Bendiciones, Dios les bendiga, hermanos, alumnos, que siempre estamos conectándonos para tener un estudio bíblico en esta mañana. Saludos también a la localidad de Maile, bendiciones mis hermanos y bendiciones también acá para mis hermanos de la iglesia Los Hornos. ¿Cómo comenzar una clase de escuela bíblica? Comenzar diciendo de que qué hermoso es el Evangelio. Qué hermoso es ser cristiano y qué maravilloso entender que somos hijos de un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente y que todo lo puede hacer, el Dios creador, este Dios de la Biblia que tanto bueno nos ha hecho y ha sido fiel. Dándole la bienvenida a todos los que podemos compartir, le invito a que tome su Biblia y que puedan ser muy bendecidos a través de este estudio bíblico que vamos a tener en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así, y vamos a dar lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que tiene un título, La piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese va a ser el versículo de base que vamos a tener para hablar de esta carta, donde el apóstol Pedro se dirige, ¿cierto? O va dirigida a esta epístola a los hermanos expatriados de la dispersión por todas las provincias romanas de Asia Menor. Y supuestamente, eruditos, algunos hermanos o algunas personas, producto de esta dispersión de gente de ese tiempo, pudieran haber sido convertidos y respondieron al mensaje del apóstol en el día de Pentecostés y volvieron a sus respectivas ciudades con su fe, ¿cierto?, recién encontrada. Y podemos tener esa referencia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a ver un pequeño trasfondo de esta carta del apóstol Pedro, que Pedro, según lo que está escrito en esta carta, muestra la iglesia como un templo vivo y espiritual, con Cristo como el fundamento y la piedra del ángulo, y cada creyente, fíjese que es como una piedra viva, es como una piedra sólida en Cristo el Señor. También vamos a ver en este versículo que tenemos de base una lección clara de la carta. Y fíjese que tomando una ilustración, mientras un ladrillo esté solo, fíjese que tomemos atención en esto, no sirve prácticamente nada un ladrillo solo ahí. Pero sí es útil cuando se le incorpora, ¿cierto?, a un edificio. Ahí sí que empieza a ser totalmente constructivo ese ladrillo solo. Ahora la pregunta, ¿cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? ¿Cuál es esa piedra que importa verdaderamente en la iglesia? Respuesta, es Jesucristo nuestro Señor. Y como dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Entonces, vamos a ver y vamos a analizar brevemente cuáles son las características de Cristo, la piedra del ángulo.
Y tomemos esta referencia como una pregunta. ¿Cuáles son las características de Cristo, la piedra del ángulo? Jesucristo como piedra del ángulo es confiable, es precioso para cada creyente. Y aunque fíjese que rechazado por algunos, es la parte más importante de la iglesia. Esta piedra del ángulo, rechazada por muchos, pero la más importante en la iglesia. Entonces, según el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, Cristo es una piedra viva según el versículo 4 que tenemos de referencia en este estudio, y Pedro la llama, ¿cierto? Lo llama así. Piedra viva le llama a Jesús aquí en esta carta. ¿Por qué? Porque él vio que se levantó de entre los muertos este apóstol. Recordemos un poco, ¿sí? Dice la Biblia que al apóstol Pedro se le apareció antes de aparecérsele al resto de los discípulos. Por ende, lo primero que resalta, según la Escritura, al comienzo de esta carta, en el primer capítulo de Primera de Pedro, Pedro resalta, dice, es el tema de la resurrección. A ver, vamos a ver. Primera carta de Pedro, que estamos aquí, capítulo 1, verso 3. Mire cómo resalta su escritura el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí tenemos, ¿cierto?, cómo describe Pedro, ¿cierto?, el apóstol. Sigamos con este análisis de Pedro. Conoció que Jesucristo era la roca sobre el cual se fundó la iglesia. Recordemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, recordemos que fue sobre la declaración de Pedro que Jesús dijo que edificaría su iglesia. Jesucristo es la piedra viva, contrario a las piedras frías y muertas del templo antiguo. Entonces, acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva de que habla el apóstol Pedro? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es la piedra viva. Y vamos a tomar unos detalles. Dice acá el versículo 4, fíjese que es desechada esta piedra viva. Ciertamente por los hombres desechada. Pero mire, más para Dios escogida y preciosa. Ahora bien, una piedra viva, así la describe el apóstol Pedro a Jesucristo. Piedra angular, rechazada. Rechazada esta piedra viva que es Jesucristo, cuando nació, fue rechazada por Herodes. También fue rechazada cuando creció, ¿cierto?, en medio de los fariseos y los religiosos, rechazados por ellos también. Entonces rechazada también por hombres, esos hombres de Gadara. Estos hombres de Gadara lo rechazaron al Señor Jesucristo, a la piedra viva. Ellos
el milagro ellos no lo vieron, no vieron el milagro. Cristo, el Señor, hizo un gran milagro en un poseído, en un endemoniado. Ellos miraron, ¿cierto?, la destrucción de los cerdos. Vemos rechazada a la piedra viva que es Cristo el Señor, al joven rico. El joven rico prefirió su riqueza antes que las riquezas grandes y maravillosas de la piedra viva que es Cristo el Señor. Y también rechazada por Judas. Judas prefirió el salario de un esclavo, dice la Escritura, antes de vivir al lado del que todo lo tiene y todo lo puede, Cristo Jesucristo, la piedra viva. Rechazadas también por las multitudes, pronto ir a la cruz nuestro Señor Jesucristo, la piedra viva, rechazada, y prefirieron a Barrabás el lugar de la piedra viva, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos. Testigo el apóstol Pedro, por eso que él comienza su carta, la primera carta con los versículos hablando de la resurrección. Gloria al Señor. Piedra preciosa, así dice, piedra preciosa escogida. Piedra preciosa, ¿cuál será la piedra más preciosa del mundo? ¿Cuál será esa piedra tan preciosa que podemos encontrar aquí en la tierra? ¿Será algún rubí? Una piedra maravillosa en las joyas de una dama. Maravilloso un rubí, un zafiro, un diamante, una esmeralda, perlas preciosas, muy costosas hoy en día, en este tiempo, en este siglo, muy costosas. Una joya, un anillo, un collar para una dama, que vaya un diamante, una esmeralda, una piedra preciosa. Pero Cristo el Señor, aquí el apóstol Pedro, nos invita y dice en ese tiempo, y para hoy día, para nosotros, acercándonos a Él, piedra viva, que es más gloriosa, más maravillosa, más valiosa y costosa, la piedra Cristo el Señor. Piedra que fue rechazada, ha venido a ser la piedra principal, piedra preciosa. ¿Cuál será esa piedra maravillosa? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra más preciosa por ser una piedra viva y el fundamento de nuestra fe. Por ende, hoy día debemos entregarle toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación, recordarle que toda la escritura es inspirada de Dios. Primera de Timoteo, podemos ver ahí en Timoteo cómo el apóstol Pablo influía a Timoteo, enfatizando de que toda la escritura, desde Génesis al Apocalipsis, es una inspiración divina del corazón mismo de Dios. Muchos escritores inspirados, ungidos, una palabra viva, divina, gloriosa. Por eso hoy día esta linda invitación, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. Piedra viva, la piedra desechada por muchos, pero para Dios, más para Dios, es una piedra escogida y preciosa, más valiosa. Es la piedra, el fundamento, y es la más importante en la iglesia, que está en autoridad nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia, la piedra viva, desechada por muchos. Ejemplos bíblicos. Hoy hay una dulce invitación para todo aquel que en Él cree,
Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna por medio de esta piedra viva, Jesucristo el Señor. Porque Dios no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por esta piedra viva, escogida por Dios y preciosa para Dios. Recordarles que buscar primero la santidad, porque Jehová Dios es santo. Buscar la paz y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos que el Señor viene, así que atento a no estar desechando esta piedra viva. Invitación para todo aquel que en el que cree puede acercarse a esta piedra viva. Hoy es el tiempo. Así que esta es la lección que podemos entender de este versículo, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Que el Señor te bendiga. Esos son nuestros dulces deseos. Bendiciones.